Voy a tratar de bajar porque el detalle es que estas piedras están sumamente resbalosas y tengo que ver cómo bajo sin caerme. No soy como que muy bueno bajando por las piedras, pero bueno, se hace el intento y se hace lo que se puede. Muchachones, el día de hoy me encuentro al norte de la República Dominicana, en la provincia Monseñor Noel, exactamente en la ciudad de Bonao. Estaba viendo en internet que aquí hay un río muy espectacular y también un poco particular porque tiene varias cascadas. El día de hoy ustedes me van a acompañar a visitar este maravilloso lugar que se encuentra detrás de mí. Acá en el norte de la República Dominicana abunda mucho la vegetación, como los ríos, los charcos, las lagunas, las montañas, parte que parece hasta la selva por la gran cantidad de vegetación que hay a nuestro alrededor. Y no sé si pueden escuchar, pero al fondo se escucha una cascada porque estamos exactamente en un parque nacional. Muchachones, me encuentro en el Parque Natural El Salto de Jima, que es reconocido como un parque natural desde el año 2009. Es muy popular en esta zona de República Dominicana porque tiene más de 12 caídas de agua que también se pueden conocer como cascadas, de los cuales, por lo que estaba viendo en internet, simplemente uno puede acceder a dos. Tengo la esperanza de que veamos un poco más, pero como les dije hace un ratito, allá en el fondo se escucha ya parte del río y estoy súper emocionado para que ustedes también lo vean conmigo. Y desde un lugar lleno de fauna, de vegetación, de cascadas, de agua, de ríos, les digo ahora, bienvenidos a una nueva Dima Aventura. Vamos para allá. Evidentemente esto, por ser un parque natural, tiene que cobrar unas entradas que tienen un valor de 200 pesos dominicanos, que al cambio vienen siendo 3 o 4 dólares dependiendo de la conversión. Y aparte se tiene que pagar el parqueo, que tiene un precio de 150 pesos dominicanos, que al cambio vienen siendo 2 o 3 dólares también dependiendo de la conversión. Y créanme que está súper económico porque este precio que estamos pagando por 2 boletas de 400 pesos incluye el guía turístico, así que empezamos muy bien. Ya estamos en la entrada del parque, nos asignaron un guía, ya se los voy a presentar, y nos dicen que para encontrar el primer charco básicamente está a 1.8 kilómetros, así que nos toca dar un buen recorrido. Y vemos que estamos pasando por un sendero y hay personas aquí ya delante de nosotros que, en comparación a como estoy yo, ellos sí cargan su traje de baño, pero como sea nos vamos a meter en ese río. Como le estaba comentando, yo le iba a presentar nuestro guía turístico aquí al pana Carlos Miguel, pero él va a ser nuestro guía el día de hoy. Bro, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Mira, lo que veremos es la casa de Don Felipe, lo que es el primer charco de la Trocha, veremos lo que es también el charco de Jengo, y después vamos viendo los distintos charcos. Vienen siendo 8 charcos y después la primera cascada. Después pasaremos puentes y escalones y después llegaremos a la cascada. Rolando, lo que te recomiendo es que te pongas tu repelente antes de entrar a lo que es ya la otra zona. Por ejemplo, ya cuando vamos a ver los distintos charcos que veremos. Tú sabes que hay tipos de bosque que son húmedo cálido, húmedo seco, y este es bosque húmedo, así que hay mucho mosquito. Miren, esta es la casa de Don Felipe, la única casa que está dentro del área protegida. Cuando se declaró el área protegida, ya Don Felipe estaba aquí dentro. Tiene como 68 años y su edad es de 88 aproximadamente. Y cuando dijeron, mira, vamos a convertir esto en una reserva, el señor dijo, yo aquí me quedo porque esta es mi casa y aquí no me saca nadie. Vemos que vive con sus gallinitas, sus perros, sus pollitos. Parece una mini granja
dentro de la reserva natural. Esto sí está bonito y está súper chévere. Y miren el perro guía ahí pendiente de que no nos pasemos los límites de la casa. Ustedes se imaginan lo que es que sean las 12 de la noche y de repente estar viviendo acá en la casa de don Felipe y empiece a llover, se escuchen los ríos y se escuchen las cascadas de fondo. Eso sería una maravillosa idea, pero al mismo tiempo sería un poquito tétrico, espeluznante. Me daría un poquito de miedo, pero sería hermoso vivir una experiencia así, así sea una sola vez en la vida. No sé si pueden lograr ver, pero desde acá se aprecia el primer río. Hay que bajar por estas escaleras que están hechas de madera y con tierra para no resbalarse. Pero miren esta belleza que está detrás de mí. No, el río. Básicamente el río es todo eso que está allá hasta el fondo y es un sendero. A este no vamos a entrar porque la entrada es un poquito difícil y tocaría bajar por acá. Pero vamos a caminar hacia parte del sendero para encontrar otro lugar donde sí se pueda meter y grabar básicamente dentro del agua. El guía me está diciendo que apenas está comenzando lo bueno con esta parte de los escalones, porque ya saben que son 1.8 kilómetros para llegar al destino final como tal. Y me comenta que esta escalera no es nada para lo que nos toca subir, así que vamos a ver si aguantamos la pela subiendo esta vaina. Acá delante de mí ya está visible el primer charco bien cerquita, y con este calor, porque esta mochila que cargo está bien pesada, lo único que yo quiero es lanzarme allá. Pero vamos a dejar la parte de meterme en el río cuando lleguemos a la última cascada. Estas escaleras de madera, y honestamente me da un poquito de miedo, están húmedas y a veces con la humedad la madera se puede podrir, y un paso en falsa y uno se va para el río directamente. Esta caída de agua y este puente que está acá es conocido como el Puente de la Juventud. Según lo que comentan, muchísimo tiempo antes de que esto fuese declarado un parque natural, una vez, al parecer, no tengo pruebas de lo que me están contando, unos niños se escaparon de la escuela, se vinieron justamente a meter en este río que está acá. Hubo una creciente muy fuerte, el río creció, se los llevó, los niños perdieron la vida, y desde ese entonces esta parte de este lugar es conocido como la Fuente de la Juventud. En este momento les tengo un dato curioso. Desde que vivo acá en República Dominicana me han dicho que en el Cibao no hay playa, pero están totalmente equivocados, porque el dato curioso es que aquí en los Altos de Jima hay una playa, y ustedes que están viendo este videazo lo van a disfrutar y se van a dar cuenta que están totalmente equivocados. Así que si quieren descubrir cuál es esa supuesta playa, vengan para acá. Antes que termine el video, yo los voy a sorprender a todos ustedes. Bueno, en realidad no es una playa como tal, pero sí parece una, porque miren esta belleza. Si se dan cuenta que la formación principal de este río en toda la orilla parece arena de playa, y pueden ver que no es totalmente profundo. Y la ventaja de esta supuesta playita es que se pueden meter a bañar aquellas personas que no sepan nadar, los más pequeños de la casa que vengan a visitar este parque natural, y pueden refrescarse sin miedo a terminar ahogándose, como quizá lo puede pasar en los primeros charcos que hemos encontrado a lo largo de este video. Otra sorpresa que les quiero dar, que este parque me dio un reconocimiento, hizo un camino en mi nombre. Pueden ver acá el caminito del perro. Estoy agradecido porque pensaron en mí. Qué interesante. Nos queda un buen tramo por recorrer para llegar a una de las partes más hermosas de este lugar. Evidentemente este lugar está lleno de sorpresas, muchachones. Detrás de mí está una fuente de agua cristalina que el guía me dice que es el agua más pura y más sabrosa que yo he probado en toda mi vida. Yo soy un poco incrédulo, pero no me voy a negar, me voy a lavar las manos y vamos a ver si de verdad esta agua es tan sabrosa como dicen. Sí, parece agua sacada de un botellón de agua.
Sin duda alguna, esta agua está a una temperatura un poco fría, está perfecta, está buenísima. Es increíble como ver que de la naturaleza, rodeado de tierra, de hongos y de moho, sale un agua tan perfecta y tan dulce como esta. Esto es una maravilla, muchachos. Les tengo otro dato interesante, y aquí es que los Saltos de Jima se encuentra casi con un pequeño manantial, pero no de agua, sino de barro, que es considerado uno de los barros más caros que hay en el país. Y si vas a un resort 5 estrellas, a un hotel, a un lugar de lujo, simplemente por colocarte esta vaina en la cara, fácilmente te pueden quitar hasta $300, supuestamente para curar las imperfecciones. Y acá lo encontramos totalmente gratis, pagando 200 pesos la entrada. Así que vamos a ver si de verdad este es un barrito milagroso para quitarme las imperfecciones de la cara. A ver si me pongo más guapetón para los siguientes videos. Obviamente no me voy a empatucar toda la cara porque faltan cosas por grabar y no quiero que la gente me vea por ahí pensando que soy un loco. Ahora vamos aplicando unas líneas tipo Rambo en la cara y ya me lo quito cuando nos metamos en la cascada final, porque aquí no le tenemos miedo a nada y lo importante es ponernos guapetones mientras grabamos una excelente Diva Aventura. Gente, si les está gustando este video, no olviden suscribirse, comentar, interactuar, porque eso me ayudaría muchísimo a que más personas disfruten este contenido, que se lo hago con todo el amor del mundo. Además, sé que lo que estoy grabando está buenísimo, pero ha llegado el momento de la hora sensual, la hora romántica. Hemos llegado al puente del amor. Acá en el puente del amor tú puedes venir con tu esposo, con tu esposa, tu novio, tu novia. Se dan unos besitos ahí. Mi amor, te amo. Pueden ver cómo abundan los mosquitos acá. Por eso para este tipo de lugar hay que venir con repelente, porque miren, le estaba matando la sangre a nuestro camarógrafo. Llevamos un buen rato caminando, eran 25 minutos, pero se convirtieron en ¿qué? Más de una hora. Una hora y picazo, porque Orlando estaba explicando sus explicaciones y hay que darle su tiempo. Denle para allá y llegamos al primer salto. Bueno, muchachones, como dice aquí el pana, ya hemos llegado a lo que estamos buscando: la cascada, el salto, la parte cumbre de este parque natural. Y vamos a ver si nos damos un chapuzón y nos quitamos este barro y el sudor que tengo en la cara. Ya me cambié y vamos a ver si esta agua está bien fría. Voy a tratar de bajar porque el detalle es que estas piedras están sumamente resbalosas y tengo que ver cómo bajo sin caerme, porque aparte yo soy súper delicado y no sé, no soy como que muy bueno bajando por las piedras. Pero bueno, se hace el intento y se hace lo que se puede. Yo jamás en mi vida había sentido un agua tan fría como la que estoy en este momento. Se me está congelando hasta el alma, pero me tengo que ir acercando al centro para que ustedes vean más de cerca la cascada que está detrás de mí. Definitivamente esta aventura ha sido lo máximo. Aún no me atrevo a meterme completo porque sé que se me va a congelar hasta el alma, pero me encantaría saber nadar bien para meterme nadando hasta allá, hasta el fondo. Solo que veo que es un poco profundo, y posarme debajo de esa cascada y convertirme en la sirenita Ariel. En República Dominicana hay miles de cosas que uno puede ver aunque el frío te esté congelando. Hasta acá ha llegado la aventura de hoy. El agua está fría, está potente, está riquísima. Vale la pena recorrer
cada rincón de República Dominicana en busca de nuevas Dimaventuras. Así que si les gustó este video, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar, porque lo que vienen son aventuras y aventuras de la buena. Así que desde esta cascada bien fría les digo bye bye, hasta la próxima.